libro tan importante que es el Génesis y que es la historia del patriarca Abraham. Y vimos los 3 primeros versículos. Vamos a ver en esta tarde, con la ayuda del Señor, del versículo 4 hasta el 9, para terminar con esta primera parte de este capítulo 12, la primera parte, porque luego hay otra segunda parte dentro de este capítulo. Y vamos a leer el capítulo, los primeros 9 versículos para recordar lo que vimos la semana pasada y ver el contexto de lo que vamos a ver hoy. Dice allí en el versículo 1, y el Señor dijo a Abraham, este es el llamado de Abraham, ¿verdad? Vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, singular, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Hasta aquí lo que vimos la semana pasada. Vimos esta promesa, estas 7 partes de esta promesa, ¿verdad? Que fue lo que consideramos más ese llamado en fe, hecho por Dios a Abraham de salir de su tierra, de en medio de sus parientes, para ir a una tierra que ni sabía dónde estaba, ni sabía dónde era, ni cómo era. Seguimos la lectura, que es lo que vamos a ver en esta tarde. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho, y Lot se fue con él. Abraham tenía, se nos dice ahí, 75 años cuando salió de Harán. Busca el mapa del otro día. Abraham tomó a Sarai, su mujer, y a Lot, su sobrino, y todas las posesiones que ellos habían acumulado hasta ese punto, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Abraham atravesó el país hasta el lugar de Siquén, hasta la encina de More. Los cananeos habitaban entonces en esa tierra. El Señor se apareció a Abraham por segunda vez y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces Abraham edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. De allí se trasladó hacia el monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente. Edificó allí un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Y Abraham siguió su camino, continuando hacia el Negev, región del sur. Bien, no voy a repetir nada de lo que vimos la semana pasada, está ahí grabadito, lo podéis volver a escuchar si queréis. Si no, no me va a dar tiempo a terminar esta parte, ¿verdad? Por eso no lo voy a hacer. El Dios de gloria, hermanos, se le había aparecido a Abraham en una visión impresionante. Le hace todas esas promesas que vimos la semana pasada. Y ahora a Abraham le toca creer a esas promesas. Y le toca obedecer a todo lo que Dios le había dicho. Y esto es exactamente lo que Abraham va a hacer, o lo que él hace. Él obedece la voz de Dios, como dice el verso 4. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho. Exactamente así. Esta salida aquí, hermanos, se refiere en primer lugar cuando Abraham sale de Ur y ahora de Harán para Canaán, después de la muerte del padre de Abraham. Saliendo después de que eso ocurra, después de que muera su padre, y él sale por la fe. Aquí tenemos tal vez uno de los mejores ejemplos, hermanos, que nos ofrece la Escritura de lo que es la fe. El libro de los Hebreos nos dice que la fe es la certeza o la plena seguridad de recibir lo que se espera, es estar convencidos, en otras palabras, de la realidad de cosas que no vemos. Y esto fue lo que ocurre precisamente con Abraham. Él salió sin saber a dónde iba. Y este ejemplo de Abraham es usado varias veces en el Nuevo Testamento para ilustrar lo que es la fe en Cristo Jesús. Es hacer lo que Abraham hizo basados en la promesa de Dios. No tenía nada, Abraham no tenía nada, no tenía hijos, no tenía ni un palmo de tierra en donde Dios le decía, o donde Dios le dice que donde debería él ir. Allí no tenía todavía ninguna posesión, ni siquiera para poner un pie, nos dice la Escritura, ni un palmo de tierra.
ni siquiera sabía dónde era cuando él sale de Ur, no sabía el lugar que era, Dios no se lo había revelado todavía. Sin embargo, él obedeció a Dios, y eso es tener fe, hermanos, eso es tener fe, obedecer a Dios, sin poner conjeturas, sin preguntar. La fe nos lleva a la obediencia, hermanos, es el paso siguiente, nos lleva al cumplimiento de la voluntad de Dios. Él salió por la fe, no tenía hijos, él tenía 75 años de edad y su esposa era estéril. Él sale por la fe porque donde él estaba, allá en Harán, al norte, se habían detenido, su padre estaba vivo, pero cuando muere salen otra vez desde ahí. Él tenía 75 años de edad y su esposa, repito, era estéril, partió por la fe. Donde él estaba, en Harán, él se volvió un hombre muy rico y próspero, como veremos más adelante. Él partió por la fe porque solo tenía la promesa de Dios, hermanos. No tenía nada más que la promesa de Dios. Partió por la fe para recibir una herencia que nunca antes él había visto, de la cual no tenía ninguna señal ni ninguna demostración. El texto nos dice ahí, en el verso 4 al 5, que cuando él sale de Harán, allá al norte, él lleva consigo a sus familiares más próximos de su clan. Dice ahí en el verso 4 que su sobrino Lot fue con él. Y da la idea de que la iniciativa fue de Lot, de seguir a su tío Abraham. Lot se había enriquecido lo mismo que Abraham. El padre de Abraham había muerto, Lot vivía con su tío Abraham. Entonces, cuando Lot entiende que Abraham estaba marchando hacia el sur, hacia Canaán, en obediencia a Dios, Lot decide, ¿verdad?, ir con él. Tal vez porque a estas alturas Lot ya estaba convencido, ya creía en el Dios que se le había revelado a Abraham y decide seguir a su tío Abraham. Pedro, en el Nuevo Testamento, en su segunda carta, se refiere a Lot como siendo el justo Lot, así lo define el apóstol Pedro. Por tanto, hermanos, a estas alturas Abraham ya había convencido, por decirlo así, a Lot respecto a esa visión que Abraham había tenido, respecto a ese Dios verdadero. Lot entendió entonces que el camino de él, el futuro de él, la vida de él, estaba con su tío Abraham, el creyente. Entonces Lot va con él. Lot va con Abraham, su esposa, la esposa Sarai, acompaña a Abraham también, por supuesto, y nos dice ahí en el verso 5, hermanos, de todas las personas que vinieron a formar parte del clan de Abraham allá en Harán. Hermanos, cuando Abraham se detiene ahí en Harán, ahí se vuelve un hombre muy rico, muy rico. ¿Qué personas eran esas que ahora acompañan a Abraham, descendiendo desde Harán hasta Canaán? Personas que Abraham había adquirido como esclavos allá en Harán. La esclavitud, hermanos, en aquel tiempo era parte de la cultura de la época, el patrón normativo de aquella época. Entonces, Abraham tenía esclavos, claro que sí. Tenía gente asalariada que cuidaba de su ganado. Abraham tenía mucho ganado, era muy rico, muchas ovejas, camellos, bueyes. Necesitaba personal para cuidar todo eso. Y la gente que había nacido de esas personas formaban también parte del clan de Abraham. Lutero, al referirse a este pasaje, ¿sabéis qué dice él? Dice que esa era la iglesia de Abraham. Esa era la iglesia de Abraham. A la verdad, más que empleados, hermanos, ellos eran parte de la familia extendida de Abraham. Y él le llama aquí a Abraham el sumo sacerdote de esa iglesia. Abraham hablaba de su llamado, hablaba de la razón de la peregrinación que le movía, invocaba el nombre de Dios, hermanos, predicaba la palabra y oraba por todo ese pueblo. Él era el sacerdote, él era el pastor de ese pueblo. Y no eran poca gente, hermanos. Como veremos más adelante en la historia de Abraham, en aquel episodio en que él sale al rescate de su sobrino Lot, que había sido capturado por algunos reyes cananeos, 5 reyes cananeos concretamente, dice que Abraham escogió, de entre sus hombres, escogió a 318 hombres nacidos en su casa. Ahora, si él tenía 318 hombres que eran guerreros, podemos imaginarnos que el resto de la población sería bastante numerosa. De lo que estamos hablando aquí es de una tribu, era una tribu seminómada,
tal vez estemos hablando aquí de entre 600, 700 personas. Esas eran las personas que se encontraban en el entorno de Abraham cuando él sale de Harán en su peregrinación hacia el sur, hacia Canaán. Unas 700 personas, que no son pocas. Porque a veces la gente cuando lee el libro del Génesis se imagina y piensan que los que salieron de allí de Harán era Sarai, Abraham y Lot. Y punto. Pues no, se trata de una emigración de pueblos, por así decirlo, lo que está ocurriendo aquí. Una tribu nómada compuesta por unas 700 personas. Entonces ellos salen de Harán, en donde Abraham había prosperado, y el texto dice, versículo 5, Abraham tomó a Sarai su mujer y a Lot su sobrino, y todas las posesiones que ellos habían acumulado y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a la tierra de Canaán, y qué bonito, y a la tierra de Canaán llegaron. Era mucha gente, en realidad Abraham era muy rico, tenía mucho ganado, plata, oro y otros muchos bienes que él había adquirido. Él era rico, jefe de un clan en una ciudad enorme que era Harán, y ahora inicia un movimiento hacia el sur, a la tierra de Canaán, y dice ahí al final del verso 5 que él parte hacia Canaán. A esa altura Dios ya le había dicho, es por ahí. Le había dicho, esta es la continuación de tu camino. Él había salido de Ur, subiendo por el río Éufrates, y él no sabía dónde iba. Probablemente ahí en Harán Dios le revela cuál es el próximo paso en su camino. Y así es nuestra vida, hermanos, así es nuestra vida. Dios no nos da como si fuese un GPS para decir, toma, con esto vas a llegar al lugar que tú quieres, al lugar que tú vas. No te preocupes, vas. No. Nosotros salimos por la fe en este caminar cristiano, en la vida cristiana. Salimos por fe, vivimos por fe y vivimos un día a la vez. Podemos hacer planes y la mayor parte de las veces esos planes son frustrados y no salen exactamente como nosotros pensamos o queremos. Porque Dios nos dice así, mira, yo quiero que tú vivas por fe. Dios nos habla así al corazón. Yo quiero que tú vivas por fe. Tienes que depender de mí. Yo estoy guiando tu vida. Puedes estar seguro de eso. Depende de mí. Obedéceme y cumple mi voluntad. Y yo te habré de bendecir conforme a lo que te prometí. Esa es la voz de Dios hablándole a Abraham. Y hablándonos a nosotros también, hermanos. Cuando Abraham salió de Ur, no sabía dónde iba. No lo sabía. Cuando estaba en Harán, Dios le revela, el próximo paso es Canaán, Abraham. Es ahí a donde debes de ir. Entonces él desciende hacia el sur y de ahí al final del verso dice, salieron para ir a la tierra de Canaán y a la tierra de Canaán llegaron. Es bonita esta forma en que Moisés describe este viaje. Salieron y llegaron. Con Dios siempre resulta así, hermanos. Siempre resulta así. Salimos y llegamos. No sabemos a dónde, pero salimos y llegamos dentro de su voluntad. Puedes estar seguro. Y en el verso 6 nos dice que él atravesó la tierra hasta Siquén. Yo no sé si viene ahí Siquén, ahí no viene en el mapa. No viene en este mapa, no viene en esa ciudad. Esta era una ciudad situada al norte de Canaán y aparece muchas veces en el relato bíblico. Hermanos, veremos cómo Siquén aparece una y otra vez durante la exposición del libro del Génesis. Esta ciudad estaba al norte de Canaán, al oeste del río Jordán, al lado izquierdo, se estaría hacia este lado, este es el río Jordán, estaría al lado izquierdo del río Jordán, situada Siquén. Y más exactamente nos dice Moisés hasta la encina o el encinar de Moré, o More, no sé, porque a veces decimos Moré o aquí viene sin acento. Estas encinas, hermanos, estos árboles daban una buena sombra, son árboles de buena sombra, frondosos, con copas muy extensas. Y el sol en aquella región, hermanos, es extremadamente fuerte, abrasador. Y además de eso, esos bosques, esas encinas eran usadas como lugares de adoración por los pueblos de aquella tierra. Algunos estudiosos dicen que esa encina de Moré era un árbol sagrado que formaba parte de la religión de los cananeos que vivían allí en aquella región. Por eso se nos dice al final del versículo 6 que los cananeos habitaban entonces en esa tierra.
Los cananeos son los descendientes de Cam, de Canaán, el nieto de Noé. En aquella época los cananeos moraban en Siquén. Esta es una observación que Moisés está haciendo, hermanos. Moisés dice que cuando Abraham llega allí, percibe que la tierra está ocupada. Tú imagínate, Dios te dice, mira, esta es tu tierra, la que te voy a dar. Tú vete para Canaán. Y entonces Abraham sale con todo el ganado, con todo aquel grupo de hombres, mujeres y niños que formaban su clan, y sale y desciende. Y cuando llega a esa tierra, se encuentra que esa tierra ya tiene dueño. La tierra ya está ocupada por los cananeos. Los cananeos eran descendientes de Cam, a través de su hijo Canaán, conocido por aquel detalle, ¿verdad? Aquel episodio en que Noé se embriaga y Cam se burla de su padre y Noé maldice a Canaán, su nieto, y a toda su descendencia. Y les dice que serán siervos de sus hermanos. Lo que ocurre es que cuando Abraham llega allí, eso no es lo que está ocurriendo, ese no es el patrón, ¿verdad? Exactamente. Y los cananeos no son sus siervos todavía, no lo son, sino todo lo contrario. Los cananeos están ocupando la tierra poderosamente y los descendientes de Abraham van a conquistar más tarde esa tierra a los cananeos, cumpliendo así la promesa hecha por Dios a Noé. Pero en aquel momento aquello era una prueba de fe más para Abraham. Era una prueba de fe. Abraham llega a la tierra y la tierra está ocupada. ¡Oh, qué frustración! Pero Señor, no me dijiste que esta tierra me la ibas a dar para mí. Pero esto está lleno de cananitas. Abraham era un nómada, hermanos. Era un nómada, no era un hombre de guerra, aunque veremos que tenía una faceta militar poderosa, veremos más adelante. No era un guerrero, por decirlo así, al uso. Y los cananeos eran feroces, hermanos. Eran feroces, eran violentos, eran idólatras y adoraban a otros dioses. Y tal vez esa encina de Moré era uno de esos santuarios de adoración de estos pueblos. Estamos ya llegando a la última parte del verso 7 al 9. Abraham llega a Canaán y ahí se revela, hermanos, se revela su piedad y su temor de Dios, edificando altares por donde quiera que él pasaba. Llegando a Siquén, el Señor se le aparece por segunda vez. Dice en el versículo 7, el Señor se apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia. Ahora ya le está aclarando más las cosas, ¿verdad? Es a tu descendencia, Abraham, a quien daré esta tierra. Entonces Abraham edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. Ahora, te puedes imaginar la escena, ¿verdad? Abraham allí en Siquén, rodeado de cananeos, y Dios le dice, esta tierra es tuya, yo te la voy a dar para ti. Dios le está reafirmando la promesa, a pesar de que en aquella época Abraham no tenía hijos y su mujer era estéril. La promesa decía así, a tu descendencia daré esta tierra, descendencia en singular. Y ahora escucha, es interesante, hermanos, ver cómo el apóstol Pablo, en el Nuevo Testamento, en Gálatas capítulo 3, versículo 16, se vale de este singular descendencia aquí, para decir que no se está refiriendo a los descendientes de Abraham, a quienes les fue hecha la promesa, sino al descendiente, esto es a Jesucristo. Y eso es como Pablo en el Nuevo Testamento interpreta este pasaje, que está en singular. Le daré a tu simiente, en hebreo, que fue traducido como a tu descendencia en singular. Puede ser un singular colectivo, que se refiere a toda la descendencia de Abraham, pero también se puede referir a un solo individuo, que es la forma como Pablo lo interpreta en Gálatas 3:16, que fue la promesa hecha al descendiente, no a los descendientes. Y con esto Pablo está queriendo destacar, hermanos, que aunque había una promesa para los descendientes étnicos engendrados biológicamente por Abraham, solo aquellos que estuviesen en Cristo heredarían la promesa, hermanos, en Cristo. Y este es el concepto del Israel dentro del Israel, el remanente fiel de los escogidos de Dios dentro de la nación que está compuesta por los hijos biológicos de Abraham. Pero aquí la promesa está en singular. Daré esta tierra a tu descendencia. Sabéis, de todos los hijos biológicos de Abraham, de todos los israelitas, no todos los israelitas pertenecen al pueblo de Dios, por ser hijos de Abraham, por ser hijos biológicos, sino aquellos que son nacidos de nuevo, que forman parte de ese pueblo escogido. No todo Israel es Israel, hermanos, y eso lo iremos viendo poco a poco.
va a ser siendo desvelado poco a poco. Daré esa tierra a tu descendencia. Y en respuesta a esa reafirmación de la promesa que Dios le está haciendo a Abraham, leemos allí al final del verso 7, que allí Abraham edificó un altar al Señor que se le había aparecido. Es importante, hermanos, recordar que con esta declaración al Señor que se le había aparecido, queda claro que el Señor no se le parecía todos los días a Abraham. Él se le había aparecido en Ur de los Caldeos y ahora, años después, 10, 12 años después aproximadamente, Dios se le aparece otra vez en Siquem. O sea, la vida de Abraham no era una vida marcada por apariciones, revelaciones, con sueños y apariciones. No, Abraham era el padre de la fe. El padre de la fe. Eran apariciones bastante espaciadas en el tiempo y cada una de ellas con un propósito de parte de Dios que tenía que ver con la historia de la redención, reafirmación de la promesa que Dios le había hecho, indicación del rumbo de lo que debería de hacer. Estos fueron los motivos de esta aparición, ¿verdad? En respuesta a la aparición, Abraham construye un altar y se nos dice aquí que él invocó el nombre del Señor. Dentro de esa invocación del nombre del Señor, hermanos, están contenidos varios elementos. ¿Cuáles son estos elementos? Hermanos, el sacrificio de animales, para eso se construye el altar. Orar a Dios en público, invocando su nombre, predicando la palabra de Dios a su pueblo y a los cananeos que estuviesen allí dispuestos a oírla. Era un culto público abierto. Este es el primer culto público realizado en la tierra de Canaán, hermanos. Este es un monumento histórico. Cuando Abraham profesa públicamente su fe allí en medio de todos aquellos pueblos que adoraban a dioses como Baal, Milcón, Astarot, Renfán, Moloch, Asera, Dagón, y estoy nombrando solamente algunos de ellos. Estos son apenas algunos de los nombres de los dioses que eran adorados por los pueblos de Canaán. En medio de todos aquellos dioses, hermanos, Abraham construye un altar allí en el medio, invoca el nombre del verdadero Dios públicamente en la cara de los idólatras que vivían allí, diciendo, este es el Dios de la gloria, este es el único Dios verdadero, y no vuestros dioses falsos, anunciando así el nombre del Señor. Y enseguida él desciende camino hacia el sur, sigue camino hacia el sur, nos dice el verso 8, de allí se trasladó hacia el monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente. ¿Y qué hizo? Edificó allí un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Estamos viendo la faceta adoradora de Abraham, hermanos. Este es el segundo altar que hace en la tierra de Canaán, ahora en la región de Betel, que significa casa de Dios, el nombre de Betel. Allí planta su tienda y adora al Señor ofreciendo sacrificios, predica la palabra a su pueblo y continúa descendiendo hacia el sur, hacia la región del Negev. El Negev es un valle árido, hermanos, que hay periodos de lluvias torrenciales y se inundan con corrientes fuertes de agua, muy rápidas, que cortan el valle y es difícil atravesarlo. Y está bien al sur de Canaán. Entonces, cuando él llega a Siquem, él va descendiendo, atravesando la tierra en dirección hacia el Negev. Él va plantando sus tiendas, pasa un tiempo, levanta la tienda, continúa su viaje, vuelve a plantar su tienda y así desciende poco a poco. Y el plan, hermanos, el plan de Abraham es donde él planta una tienda, él establece allí un altar. ¿Será que nos querrá decir algo a nosotros, hermanos? Donde él plantaba una tienda, allí él construía un altar. Y allí adoraba a Dios públicamente, hermanos, públicamente, sin vergüenza. Abraham era un adorador. De adorar a la diosa de la luna allá en Ur de los Caldeos, ahora se vuelve un adorador del Dios vivo y verdadero. El Dios que se le había aparecido y hecho todas esas promesas. El propósito de Dios al hacer Abraham esa peregrinación de norte a sur en Canaán, desde Siquem hasta el Negev, era para que Abraham conociese la tierra, inspeccionase la tierra que Dios le había prometido. Esa era la tierra que Dios le habría de dar a él y a su descendencia, para que él
viese que se trataba de una tierra fértil, una tierra que emana leche y miel, como se dice en otros lugares. Era una tierra bonita, hermanos, llena de valles, de montes, una tierra hermosa, llena de vegetación, de animales. Era aquello lo que Dios le había de dar a Abraham. El propósito de Dios era mostrarle a Abraham la certeza de la bendición que él habría de heredar, aunque en ese momento, hermanos, Abraham no tenía ni un palmo, ¿verdad?, de tierra que le perteneciese. El otro propósito de Dios era probar la fe de Abraham, sin duda, como Dios prueba la nuestra. Abraham, mira, esto todo te daré, pero no a ti, sino a tu descendencia. Abraham no tenía hijos en ese punto y la tierra ya tenía dueño. Era una verdadera prueba de fe para este hombre, una verdadera prueba de fe. Él fue probado en esa peregrinación que él realizó aquí. Y vamos a terminar ahora preguntándonos qué es lo que Moisés quería enseñarles a los israelitas, ¿verdad? Y qué es lo que nosotros podemos también aprender. Recordemos que cuando Moisés escribe esta historia, él probablemente estaba allí en las márgenes del río Jordán, como hemos dicho tantas veces a lo largo de esta serie, a la altura de Jericó, en las planicies de Moab, preparando al pueblo para la conquista de la tierra que Dios le había prometido a Abraham, preparándose a esos descendientes de Abraham para finalmente ocupar la tierra como Dios lo había prometido. Por tanto, la narrativa de cómo todo comenzó es extremadamente importante para los soldados israelitas que estaban preparándose para cruzar el río Jordán. Ellos necesitaban sustentar su fe en algo para tomar posesión de la tierra que Dios les había prometido. Y podemos ver algunos puntos aquí que están claros, ¿verdad? Primero, Moisés quiere mostrar el origen del pueblo de Dios, lo que es la iglesia universal. Abraham, hermanos, escucha bien, Abraham adoraba a otros dioses. Él era un idólatra cuando Dios le llama, pero a pesar de todo eso Dios lo llamó. Dios lo eligió soberanamente, porque él quiso, porque Dios quiso hacerlo así. Y Dios lo llamó de una forma irresistible. E hizo una alianza con él. No fue, repito, por ningún mérito de Abraham, no fue por merecimiento, no fue por ninguna cosa que Dios viese en Abraham, sino por pura gracia soberana de Dios. Dios podía haber escogido a quien él quisiera, pero él escogió a aquel hombre llamado Abraham, que moraba en Ur de los Caldeos. Los israelitas, descendientes de Abraham, serían igualmente constituidos en una nación con la cual Dios habría de hacer una alianza, y eran a esta altura unos ex-esclavos. Acababan de salir de Egipto después de 400 años. No eran nadie, humanamente hablando. Eran un pueblo sin identidad, sin territorio, sin constitución, sin rey. Pero Dios habría de hacer de ellos aquella nación a través de la cual Dios bendeciría a todas las demás naciones, ¿verdad? Y también de la misma forma, hermanos, Dios en Cristo nos llama a pecadores indignos, no por mérito, no porque valgamos algo, por la misma gracia soberana por la que Dios eligió a Abraham allá en Ur de los Caldeos. Dios nos llama, Él nos amó, dice la Escritura, Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, y de forma irresistible, a través de su palabra, Él nos atrae hacia Él y nos lleva por la fe a obedecer su voluntad. Es solamente por su gracia soberana, no lo olvides. Y eso es lo que Moisés les quiere mostrar a esta nación de Israel. Sabéis que la nación de Israel era de dura cerviz y muchas veces Moisés va a tener que repetirle estas mismas cosas en el libro de Deuteronomio. No es porque fuerais vosotros los mejores del mundo entero, ni porque fuerais una gran nación, ni porque fueseis la gran cosa, no. Dios os escogió porque erais lo que menos valía. Dios podía haber escogido a Egipto, a Siria, a los babilonios, a los medios, a los persas, pero no, os escogió a vosotros, pobrecitos, que no erais nada. ¿Y por qué? No lo sé, pero esa fue la elección de Dios. Él llamó a la descendencia de un arameo idólatra, de un pueblo seminova que criaba ovejas, para convertirlo exactamente en el pueblo de la promesa. Ese es nuestro Dios. Y es así como Dios actúa a lo largo de la historia, hermanos. La iglesia es exactamente eso. Ese pueblo esparcido por el mundo es la iglesia. La mayoría de nosotros, hermanos, reconozcámoslo, no somos de noble cuna. No lo somos, ni siquiera altamente calificados. No tenemos grandes estudios. Personas sencillas,
Somos gente del pueblo, Marías, José, personas humildes, sencillas. Mientras tanto, Dios nos llama de forma soberana para formar parte de su pueblo, que es la heredad de la iglesia que Él creó, ¿verdad? La segunda lección que Moisés quiere enseñar aquí es la fe del patriarca Abraham en obedecer a Dios. Hermanos, Abraham no tenía hijos a estas alturas. No tenía tierra cuando obedeció el llamado. De la misma forma, hermanos, los israelitas tendrían que tener fe para atravesar el río caudaloso, el río Jordán, que en diversas épocas del año se vuelve un río peligroso, ¿verdad? Eran más de 1 millón de personas allí parados frente a las márgenes de Moab, atravesar el río Jordán y conquistar una tierra llena de gente, 7 pueblos cananeos, armados hasta los dientes y protegidos dentro de ciudades con altas murallas como Jericó. Tendrían que conquistar esa tierra, hermanos. Ellos iban a necesitar tanta fe como el patriarca Abraham, su ancestro, cuando Dios lo llamó a salir de Ur de los Caldeos, diciéndole: vete de tu tierra y de tu parentela, y yo te voy a decir, y voy a hacer de ti una gran nación. Ellos tenían que tener fe y creer esas mismas promesas de parte de Dios. Ellos iban a necesitar confiar en Dios. El río Jordán, hermanos, se abrió y el liderazgo de Josué, bajo su liderazgo, conquistaron aquella tierra que Dios les había prometido. Y aquí tenemos el ejemplo, hermanos, el ejemplo de la fe que ellos iban a necesitar. Tener esa fe que tuvo Abraham. Igualmente hoy, hermanos, no hay diferencia entre el Nuevo y el Antiguo Testamento. Aquí en el Evangelio y en el Antiguo Testamento no hay diferencia, es la misma cosa, la misma cosa. Igualmente hoy Dios nos llama, hermanos, para dejar las cosas que más amamos e iniciar una jornada de fe hacia la Canaán celestial. Se trata del mismo principio espiritual. Dios nos llama para que salgamos de un mundo que está lleno de falsas ideas y de creencias equivocadas, para que amemos a Cristo más que a quién, más que a nuestra parentela, y más que a la casa de nuestro Padre. Muchos de aquí, hermanos, muchos en las iglesias, muchos del pueblo de Dios, bueno, son personas que en muchas casas hay un único creyente, un solo creyente, y es difícil ser creyente en medio de una familia que te rechaza, que no te acepta, que no entiende en quién has creído. Hay mucha oposición por parte de los jóvenes cuando es así, ¿verdad? Y después en el colegio, en la universidad, sufren de bullying, sufren de, discusiones así, ¿verdad? Entre los jóvenes, se da mucho. Se burlan por tu fe, te arrinconan, te apartan. Algunos padres son comprensivos, aunque no sean creyentes, otros no lo son. Bueno, Dios nos llama, hermanos, a abandonar el amor a nuestro Padre, a nuestra familia, a la lealtad de sangre y dedicarnos a Él, dedicarle a Él nuestras vidas y darle a Él el primer lugar en nuestras vidas. Como Jesús lo repetiría más adelante, ¿verdad? Cuando Él dijo: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama más a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Esto lo podemos comparar con ese: sal de tu tierra y de tu parentela. Es el mismo llamado, no ha cambiado. Sal de tu tierra y de tu parentela, le dice Abraham, y vete a la tierra que yo te mostraré. Es el mismo llamado evangélico, porque solo hay un evangelio, hermanos, uno solo, no hay dos. No hay un sistema de salvación en el Antiguo Testamento y un sistema de salvación en el Nuevo. Siempre ha sido por la fe, Siempre fue de la misma manera, por la gracia mediante la fe. Dios nos llama para que creamos y obedezcamos, que renunciemos al mundo, a sus placeres, a sus creencias falsas y que nos apeguemos a Dios mediante Cristo Jesús. Amén. La tercera lección, y estoy terminando, ¿verdad?, que Moisés quería enseñarles al pueblo, es que pudieran ver la fidelidad de Dios en cumplir la promesa sobre la tierra. Llevó mucho tiempo, hermanos, mucho tiempo, pero Dios cumplió lo que había prometido a Abraham. Sus descendientes habrían de entrar en la tierra y desalojar a aquellos cananeos y poseer la tierra. Y de ahí vendría un descendiente en quien Dios habría de bendecir al mundo. Nuestro Dios es fiel, hermanos. Él ya cumplió lo que le prometió a Abraham y nosotros lo podemos comprobar. Y Él habrá de cumplir lo que queda todavía de sus promesas, porque Dios es fiel. Él prometió vida eterna en Cristo Jesús.
Nuevos cielos y nueva tierra en donde morará la justicia, Él lo prometió. Nuestro Dios es fiel y su fidelidad se deja ver en cada página de la historia. La cuarta lección, hermanos, que vemos aquí, que Abraham era un adorador. Abraham era un adorador. Tienda, altar y culto. Abraham manifestaba públicamente su fe en medio de una tierra pagana. Así también los israelitas debían de adorar a Dios en la tierra de los cananeos y no mezclarse con la religión de ellos. Y de la misma manera Dios nos llama hoy a nosotros a adorarlo públicamente. Lo que nosotros estamos haciendo hoy aquí, en este lugar, en esta tarde, es lo mismo que Abraham hacía cada vez que plantaba su tienda, edificaba un altar, reunía al pueblo, ofrecía sacrificios, invocaba el nombre de Dios, anunciaba la palabra de Dios a su pueblo y a los cananeos que la quisieran oír. Nosotros hacemos eso cada domingo, ¿verdad? O en cada oportunidad que Dios nos dé, como esta semana, este miércoles en Río, en el bautismo, pudimos predicar la palabra de Dios a los que estaban allí, de lejos y de cerca, los que pudieron o quisieron escuchar. El culto público, hermanos, es bíblico, viene desde el Antiguo Testamento. Tenemos el ejemplo aquí de Abraham, aquí tenemos el ejemplo también de Enoch. Dice la Escritura que durante sus días, cuando se comenzó a invocar, como vimos, el nombre del Señor. Hermanos, hermanas, participar del culto más que un privilegio, es una obligación nuestra, hermanos. Es nuestra obligación. Dios nos llama para eso nos llama. Por lo tanto, hermanos, tengo que decirlo, es triste ver, hermanos, que pudiendo estar aquí, pudiendo estar con nosotros durante los cultos de la iglesia, prefieren no venir. Es triste, sabiendo que esto es una cosa seria y esas personas que profesan ser miembros de la iglesia, pues muchas veces no vienen. Forma parte de la vida de la iglesia, hermanos, construir un altar e invocar el nombre del Señor en medio de nuestra sociedad. Es de esa forma, hermanos, que anunciamos el Evangelio, proclamando nuestra fe, haciéndola pública, poniendo un estado, subiendo. Yo tengo mucha gente que ve mis estados y no son creyentes, pero les estoy dando testimonio de que yo sí lo soy y de que creo en un Dios, ¿verdad?, todopoderoso. Es de esa forma que anunciamos el Evangelio al mundo, entre otras cosas, nuestra fe en un Dios único y verdadero. No te avergüences de Dios, no te avergüences en publicar tu fe. Y por fin, hermanos, Moisés quería mostrar cuál era el plan de Dios para la nación de Israel, que era bendecir al mundo entero a través de los israelitas. Como Dios le había prometido a Abraham que él sería un canal de bendición, ¿verdad? Y aquella promesa a los israelitas en medio de los egipcios y en medio de los cananeos y de los babilónicos, ellos serían un canal de bendición para todos aquellos pueblos que les rodeaban. Y este es el momento decisivo en el libro del Génesis, hermanos, en el cual Dios revela su plan, que es bendecir a todas las naciones, a todas, incluso después de la caída, incluso después del diluvio y después de Babel. Dios quiere todavía bendecir al hombre al cual hizo a su imagen y semejanza. Dios no ha cambiado en su plan. Y terminamos ahora, ya, ¿verdad? Muy breve, un minuto, terminamos con algunas aplicaciones para nosotras. Solo los voy a mencionar, ¿verdad? Primero, hermanos, tengamos confianza en el Señor en estos días difíciles que nos toca vivir. Él está en control. Repito, Él está en control. Tú te fijas cómo Dios guía a Abraham por todos los lugares que Él lo lleva. Lo vas a ver a lo largo de esta serie. Dios siempre ha estado y está y estará en control. Segundo, seamos valientes, hermanos. Lo repito una vez, seamos valientes y animados para publicar nuestra fe. Sí, públicala a viento y marea por todos los lados, para reunirnos, para adorar a Dios, invocar el nombre del Señor, ofrecer sacrificios agradables a Dios, que es el fruto de labios que profesan el nombre de Cristo. Despeguemos, hermanos, nuestros corazones de estas bendiciones materiales. Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela, vete a la tierra que yo te mostraré. Vivamos por la fe la esperanza cierta de la vida eterna que Dios nos ha prometido, y Dios no falla. Lo que promete lo cumple. Y, hermanos, termino. Que Dios nos consuele, hermanos, en este día. Que Él renueve nuestra fe,
que nos alegre, hermanos, el corazón en medio de tantas aflicciones que nos rodean, ¿verdad? Que nos dé valentía para ser creyentes de verdad en medio de una generación perdida, sin esperanza y desesperada. Amén. Amén. Vamos a orar. Querido Dios, en esta tarde te pedimos que tu palabra, que fue anunciada y predicada, cale profundamente en nuestros corazones y en los corazones de todos aquellos que la puedan oír. Te pido, Señor, por aquellos que están tristes, abatidos, que renueves su fe, su esperanza, y que tú los confortes, Señor, que puedan salir de aquí alegres en Cristo. Te quiero pedir también, Señor, por aquellos que están sufriendo, en medio tal vez de la enfermedad, de alguna manera fueron víctimas en su salud o en alguna cuestión económica o financiera, Señor, y que tú, Señor, suplas toda su necesidad, Padre. Porque tú tienes poder, Señor, para hacer todo aquello que para los hombres es imposible. Te damos las gracias por la sabiduría que has puesto en médicos, en científicos, que nos ayuden, Señor, con sus remedios a salir adelante, Señor. Son bendiciones que tenemos que ver de tu mano puestas en ellos, Señor, y por las cuales te agradecemos. Porque toda sanidad, Señor, venga de donde venga, finalmente siempre viene de ti y por ti. Pedimos tu bendición, Señor. Bendice nuestro país, bendice nuestra región, nuestra ciudad y nuestro barrio. Y levanta, Señor, a tu iglesia como un testigo de Dios vivo y verdadero. Y que en nuestro corazón construyamos ese altar de adoración y de alabanza al Señor, como hizo Abraham en cada lugar donde llegar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.